Hola chicos y chicas que están estudiando biología. Bienvenidos al siguiente capítulo de estas preguntas guía sobre lo más importante de los temas de biología. Seguimos con la regulación de la glucosa sanguínea. La primera pregunta es: ¿cuál es la principal función de la digestión? Recuerden que las preguntas anteriores todas van relacionadas desde el inicio y vamos a ir avanzando poquito a poquito. Entonces, pues los audios anteriores son sobre los temas previos a este de la regulación de la glucosa. Entonces, ¿cuál es la principal función de la digestión? Y la principal función es suministrar a cada célula del cuerpo las moléculas orgánicas que puedan servir como fuente de energía y materia prima. La siguiente pregunta es: ¿qué pasa cuando hay exceso de glucosa? El exceso de glucosa es convertido en glucógeno, que es un proceso denominado glucogenogénesis y se almacena en las células hepáticas. Siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando hay exceso de glucógeno? Los monosacáridos que llegan al hígado son metabolizados por otra vía, la de la glucólisis, lo que da, entre otros productos, acetilco-A. El acetilco-A puede ser convertido en glicerol y ácidos grasos y posteriormente formar grasas. Después viene un subtema que es sobre los requerimientos nutricionales. Y la primera pregunta es: ¿cuáles son las principales moléculas alimenticias? Las principales moléculas alimenticias. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero aquí vienen con más características y son los carbohidratos, que están compuestos de azúcares, los lípidos, que son moléculas no polares y muchas de las cuales tienen ácidos grasos, las proteínas, que están compuestas de aminoácidos, y los nucleótidos, que son moléculas complejas que desempeñan papeles centrales en los intercambios energéticos. Siguiente pregunta: ¿para qué sirven los aminoácidos? Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, y los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen, los aminoácidos se acaban. Siguiente pregunta es: ¿qué son las prostaglandinas y cuál es su función? Prostaglandinas es una de las varias sustancias similares a las hormonas que elabora el cuerpo. Hay diferentes prostaglandinas que controlan la presión arterial, la contracción de músculos lisos y otros procesos internos en los tejidos donde se producen. Siguiente pregunta es: ¿qué son las vitaminas y para qué sirven? Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normal. Existen 13 vitaminas esenciales y esto significa que estas vitaminas se requieren para que el cuerpo funcione adecuadamente. Y la siguiente pregunta es: ¿el cuerpo humano para qué necesita nutrientes? Y los nutrientes cumplen la función de antioxidantes, es decir, que son capaces de neutralizar la acción oxidante de una molécula inestable, o sea, un radical libre, sin perder su propia estabilidad electroquímica. O sea que hacen que no nos envejezamos de envejecer tan rápidamente. Que no
llegue la vejez muy rápido a nuestra vida. Siguiente es, ¿qué sustancias inorgánicas o minerales necesita el cuerpo? Se incluye el calcio, el fósforo para la formación de huesos, el yodo para la hormona tiroidea, el hierro para la hemoglobina y los citocromos, el sodio, el cloro y otros iones esenciales para el balance iónico. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal problema nutricional en muchos países desarrollados? Y bueno, esto está muy claro. El principal problema nutricional, el más popular, famoso, típico, es la obesidad. La obesidad está en muchos lugares, es muy malo, hace que nuestro cuerpo se deteriore, que los sistemas de nuestro organismo no funcionen bien, que los huesos no soporten tanto peso porque pues no están diseñados para eso. Entonces la obesidad es muy peligrosa. Por favor, coman verduras y frutas, alimentos saludables y ejercítense. El ejercicio es fundamental, aparte de que pues te da un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida y te pone de buen humor, ayuda a combatir la obesidad. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las dietas ricas en grasa animal? O sea, consumir carne, consumir grasas animales, productos de origen animal, no en exceso, no es tan bueno, ¿ok? Ya que hay consecuencias en nuestro organismo. Y estas son que interfiere en la regulación del colesterol sanguíneo, implicando en la aterosclerosis y los ataques cardíacos, así como en ciertos tipos de cáncer. Entonces, con medida se debe de consumir la carne y los productos de origen animal, ¿ok? La siguiente pregunta es, escribe algunos de los principales desórdenes alimenticios. Un desorden alimenticio son problemas con la alimentación. Puede ser comer en exceso, dejar de comer, ¿ok? Los principales son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno alimentario compulsivo y bueno, estos tres son los más frecuentes y los más populares que hay. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste la anorexia nerviosa? Y quienes padecen esta enfermedad tienen una falsa percepción de su propio cuerpo. Como consecuencia, casi no comen y presentan conductas para provocar vómitos, ingerir laxantes y diuréticos o realizar un ejercicio físico intenso. Decíamos anteriormente que es bueno hacer ejercicio para mantenernos saludables, pero en exceso, dejar de comer, es como lo inverso a la obesidad. Entonces, también hacerlo a la inversa es malo, ¿ok? Porque hay casos graves que suelen requerir hospitalización y alimentación intravenosa en estos casos de anorexia nerviosa. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste la bulimia? Las personas afectadas usualmente ingieren grandes cantidades de comida y luego se desprenden de estos excesos por medio de vómitos, laxantes y ejercicio físico intenso. Entonces, en la bulimia tienen como estos ataques de ansiedad por comer y después se sienten culpables y vomitan, ¿no? Entonces, esto es más psicológico, de que se sienten culpables, de que la culpa está ahí, que para qué lo hicieron. Entonces, la bulimia pues también es muy peligrosa. Para tener una mente sana, un cuerpo sano, es importante hacer ejercicio adecuado a nuestro cuerpo, alimentarnos dependiendo de nuestras necesidades, igual de nuestro cuerpo, nuestra estatura, nuestra complexión y pues sentirnos bien, ¿ok? Todo
con medidas, nada con excesos y pues tampoco con restricciones. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las causas de que una persona esté malnutrida? Y esto se debe en general a deficiencias de aminoácidos esenciales y minerales como el hierro o calcio y las vitaminas también. Entonces, si te hace falta alguno de estos, pues tu cuerpo está malnutrido. Por ejemplo, si consumes mucha comida chatarra, si no te alimentas de productos que le den energía, vitaminas, hierro a tu cuerpo, pues vas a estar malnutrido, ¿ok? El siguiente tema ya es la energía y el metabolismo, y esto significa la respiración. La respiración, y ahorita nos vamos a centrar en las células. Entonces, ¿qué son las células heterótrofas? Heterótrofas con acento. Son las que necesitan conseguir sustancias del medio para extraer la energía. Se les llama células heterótrofas porque no pueden elaborar su propio alimento y necesitan de los productores para obtener la energía a través del alimento que ellas fabrican para seguir viviendo. Siguiente es, ¿cuál es el papel del oxígeno en las células? El oxígeno entra a las células y a los tejidos corporales por difusión, moviéndose desde regiones donde su presión parcial es alta a regiones donde su presión parcial es baja. Siguiente. ¿Qué son las branquias? Las branquias son un órgano respiratorio que tienen los peces y otros animales acuáticos, como anfibios, gusanos, moluscos. Y generalmente se encuentran en unas hendiduras naturales a ambos lados de la cabeza y está formado por series de láminas o filamentos de tejido blando y esponjoso a través de cuyas paredes la sangre absorbe el oxígeno disuelto en el agua, ¿ok? Entonces es el órgano respiratorio de los animales acuáticos. ¿Y qué son los pulmones? Los pulmones es uno de los dos órganos de la respiración que se encuentran en el tórax y donde ocurre la oxigenación de la sangre. En general, el pulmón derecho es un poco más grande que el izquierdo y se divide en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, mientras que el izquierdo tiene solo 2 lóbulos, el superior y el inferior. El izquierdo es un poco más pequeño porque comparte el espacio con el corazón, entonces el corazón le quita un poco de espacio, por eso es más pequeño. Siguiente pregunta es, ¿qué es el flujo global? El flujo global lleva agua o aire a los pulmones o a las branquias y hace circular el oxígeno y el dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Los gases se intercambian por difusión entre la sangre y el aire de los pulmones o el agua que rodea las branquias y entre la sangre y los tejidos. A eso se refiere el flujo global. Siguiente pregunta. En los vertebrados, ¿qué es el pigmento respiratorio? El pigmento respiratorio es la hemoglobina que transporta el oxígeno. Siguiente. ¿Cuál es la función de las neuronas respiratorias del tronco encefálico? Y su función es que activan a neuronas motoras de la médula espinal que hacen que el diafragma y los músculos intercostales se contraigan y respondan a señales causadas por el ion hidrógeno, dióxido de carbono y del oxígeno de la sangre. Siguiente pregunta es, ¿cuál es la presión del aire a nivel del mar? Esto es muy importante. Todos lo deben de saber, ¿ok? Básico 1 de biología. ¿Cuál es la presión del aire a nivel del mar? La presión normal a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Hg es mercurio. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de una atmósfera sobre la piel, ¿ok? Entonces, la presión normal a nivel del mar del aire es 760 milímetros de mercurio y
el aire ejerce una presión de una atmósfera sobre nuestra piel. Eso también es importante. Y después nos preguntan cuáles son los componentes del aire seco. Y los componentes son componentes químicos, obviamente. En porcentaje, aquí viene en porcentaje. El oxígeno tiene 21% del porcentaje del volumen del aire. El nitrógeno tiene 77% del volumen del aire. El gas argón, todos estos son gases. El gas argón tiene el 1% de volumen. Dióxido de carbono tiene 0.03% de volumen. Y otros gases como hidrógeno, neón, kriptón, helio, ozono, xenón, 0.97% de volumen del aire seco. Entonces, hay gases en el aire seco que son en mayor proporción oxígeno y nitrógeno, 1% argón, 0.03 dióxido de carbono y otros gases 0.97. Entonces, principales: oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono y otros gases en muy poca proporción que son hidrógeno, neón, kriptón, helio, ozono, xenón. Y bueno, por el momento hasta aquí le vamos a dejar. Nos quedamos en la parte de pues ya la respiración, ¿no? Los procesos que se llevan a cabo, las sustancias que se encuentran en el proceso de respiración. Después vamos a seguir viendo cómo van evolucionando los sistemas respiratorios, ¿ok? Bueno, sigan estudiando para sus exámenes de biología, para saber más sobre biología, si es que lo necesitan, ¿ok? Y pues mucho éxito. Nos vemos en el siguiente capítulo.